Análisis teórico del conflicto entre los Estados Unidos de América y la República de Irak en 1990 y 2003. Para este análisis se describirán en primer lugar los antecedentes, contexto y actores del caso, seguido del desarrollo del conflicto en sus dos momentos, y se concluirá con un análisis del mismo a partir de tres teorías de las relaciones internacionales. Al situarnos en el momento detonador del conflicto, dado en 1990, las naciones protagonistas fueron Kuwait, Irak y los Estados Unidos de América, siendo la relación de Kuwait y los Estados Unidos la única diplomática. A pesar de la gran diferencia de expansión territorial entre estos vecinos, la nación de Kuwait gozaba de una gran capacidad de extracción petrolera que se logró anteponer sobre Irak, además de una notable facilidad de exportación debido a su acceso al Golfo Pérsico. Esta competitividad, sumada a la gran dependencia económica de Irak con respecto a su producción petrolera, que para ese momento representaba el 61% de su Producto Interno Bruto, terminan por influir en el constante incremento de su deuda externa, que la nación encabezada por Saddam Hussein pretende mitigar a toda costa, y cuyo contradictor estadounidense George Bush hará esfuerzos por frenar. Bajo esta tensión geopolítica y el liderazgo de un actor radical, el día 2 de agosto de 1990, la República de Irak invade la nación de Kuwait en busca de la posesión de sus yacimientos petroleros y el acceso al Golfo. De manera inmediata, tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la Liga Árabe se ratifican en contra de la invasión iraquí. Con la coalición de 31 países y respaldados por la ONU, los Estados Unidos de América lideran la denominada Operación Tormenta del Desierto con el fin de liberar a la nación de Kuwait. Así, a partir de la resolución número 660 del Consejo de Seguridad, el 16 de enero de 1991, la coalición interviene en el territorio de Kuwait, ejecutando la operación en dos etapas: la paralización de la capacidad de respuesta y la neutralización del ejército iraquí, logrando una rápida victoria. Irak pierde cada día 30 millones de dólares, sus vías de comunicación son destruidas, más de 600.000 toneladas de bombas son lanzadas entre Irak y Kuwait y se hace uso de arsenal nuclear empobrecido dentro de la operación. El enfrentamiento dura hasta el 3 de abril de 1991. Y dentro de sus principales consecuencias se encuentra la escasez de insumos, aumento de la mortalidad infantil y hallazgos de cáncer en niños, además del detrimento en la infraestructura y medio ambiente de Irak. Adelantándonos al 2001, tras el atentado del grupo Al-Qaeda al Pentágono en Washington y las Torres Gemelas en Manhattan, el presidente reelecto de los Estados Unidos de América direcciona su mandato hacia la intervención internacional bajo el principio de la denominada Doctrina Bush, que castiga en la misma medida a los terroristas y las naciones neutrales, planteando la famosa frase de o están con nosotros o están con los terroristas. Así, tras intervenir en Afganistán debido a su contacto directo con Al-Qaeda, expande la lista de países enemigos añadiendo a Irán, Corea del Norte y nuevamente a Irak. Tras acusar a estos países de ser partícipes directos en el atentado del 9/11 aún sin evidencia y de ser presuntos poseedores de armas de destrucción masiva, es decir, armas químicas, biológicas y nucleares. Con base en este argumento, el 20 de marzo de 2003, el gobierno de los Estados Unidos de América invade Bagdad, la capital de Irak. Esta vez con el único apoyo del Reino Unido, el rechazo de Francia y Alemania y la sanción de la Organización de Naciones Unidas. Tras un mes de presencia en Bagdad, Estados Unidos logra derrocar a Saddam Hussein y establecer un nuevo gobierno, según la doctrina más democrático. No obstante, esta transición provocó un caos sectario en el país. La proliferación de resistencias e insurgencias a raíz de los constantes enfrentamientos generaron la desestabilización social, humanitaria, económica y política del país. A pesar de que el propósito inicial de la intervención tuvo cumplimiento, un breve análisis basta para notar el detrimento de la calidad de vida de los iraquíes tras la intervención estadounidense. Ahora bien,
Para lograr la legitimación de la ciudadanía y la aprobación presupuestaria del Congreso, y con ello cumplir con sus objetivos militares, el presidente Bush gestó una narrativa con base en el miedo y el enojo de los ciudadanos. Este imaginario fue fuertemente dirigido a Saddam Hussein. Su perfil de terrorista y dictador que amenazaba la libertad de todo el mundo fue usado como el principal argumento del gabinete de Bush. Los instrumentos gubernamentales por excelencia para explotar esta narrativa fueron los discursos y noticias en vivo dados por Televisión Nacional. Durante el enfrentamiento de 1990, frases como "estamos lidiando con la reencarnación de Hitler", refiriéndose a Hussein, eran protagonistas en los discursos presidenciales. También fueron usadas con frecuencia imágenes de las catástrofes ambientales dadas durante los enfrentamientos. Y como uno de los momentos televisivos más importantes, se encuentra el testimonio de la hija del embajador para Arabia Saudita, Nayira al-Sabah, quien mintió sobre haber visto soldados iraquíes robar incubadoras y dejando morir a bebés en el piso. Para 2003, fueron parte de la herramienta gubernamental imágenes como la del monumento a Hussein siendo destrozado por manifestantes iraquíes. También fotos sin censura de los cadáveres de los hijos de Saddam Hussein y testimonios que más adelante fueron desmentidos, como el de la popular militar Jessica Lynch. Para lograr el esparcimiento absoluto de esta narrativa por el territorio nacional, el gobierno estadounidense adoptó en 1990 la figura de la Press Pool, que consistía en el control de periodistas mediante el otorgamiento de licencias para reportar sobre el conflicto, medida que en 2013 se desarrolló bajo el nombre de los Embedded Journalists, lo que obligaba a los periodistas a actuar en conjunto con las fuerzas militares, conviviendo, vistiendo y comiendo con ellos. Esto con el propósito de comprometer la fidelidad y la moral de los periodistas, además de controlar su acceso a la información, logrando así que el papel del periodista se convirtiera en una labor de relaciones públicas en lugar de exposición de los hechos. Fue bajo esta estrategia que el gobierno estadounidense tuvo control casi parcial de la información, especialmente en el periodo de 1990, y con ello logró el establecimiento de la narrativa y la legitimación de su agenda política. Ahora bien, las causas, hechos y efectos de este conflicto pueden ser analizadas a la luz de diferentes concepciones teóricas. Por una parte, la teoría neorrealista de las relaciones internacionales concibe al sistema internacional como un espacio anárquico donde cada nación se rige bajo los intereses nacionales, colaborando con otros países únicamente bajo la posibilidad del mayor beneficio propio o en consecuencia de un objetivo en común. Durante el conflicto que tratamos, existen decisiones y estrategias que pueden ser explicadas a partir de estos preceptos. La repetitiva intervención estadounidense en Medio Oriente corresponde a una noción realista de búsqueda por el aumento del poder nacional. La cooperación militar y económica entre 31 países da evidencia de la condición de generación de alianzas bajo un enemigo en común, que, de combatirse por una nación sola, no sería posible ganar. Además, la estrategia de censura mediática se puede explicar entendiendo el principio de verticalidad del poder. Por otro lado, la teoría de la dependencia entiende las relaciones internacionales como un sistema bipolar, donde los países del norte prevalecen globalmente debido a la constante explotación de los recursos de las naciones periféricas. Bajo este precepto, el acaparamiento de la materia prima del petróleo se evidencia en la constante intervención estadounidense en países árabes. La satanización de toda cultura no occidental da ejemplo de la percepción de superioridad, así como los grandes vestigios que dejan los Estados Unidos en los países que interviene muestran el interés unilateral de estas operaciones. Por último, la teoría de la interdependencia se muestra como una alternativa teórica donde el poder económico y la actividad comercial se sobreponen ante el poder militar, permitiendo que las relaciones diplomáticas supongan beneficios multilaterales, así evitando los enfrentamientos bélicos junto con sus consecuencias. El cierre de la llave por parte de Medio Oriente hacia los Estados Unidos tras su invasión a Irak
evidencia la concepción interdependentista en el que la diplomacia y el intercambio comercial consensuado pueden evitar consecuencias monetarias para ambos sectores. Asimismo, el conflicto entre Kuwait e Irak es un efecto de no actuar bajo la imperatividad de mantener relaciones amistosas con naciones vecinas. Además, las grandes pérdidas en el Producto Interno Bruto de Irak y los Estados Unidos se presentan como un claro ejemplo de los grandes costos de usar la acción militar como herramienta principal en las relaciones exteriores. En definitiva, las estrategias usadas durante el conflicto iraquí-estadounidense responden en mayor medida a una visión neorrealista de las relaciones internacionales. Los antecedentes del enfrentamiento pueden ser entendidos desde la teoría de dependencia y finalmente, habiéndose implementado una perspectiva de interdependencia, podrían haberse evitado las grandes complicaciones humanitarias y económicas ocasionadas por dicho conflicto.